Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos aquí nuevamente con la psicóloga clínica de la Universidad Católica y orientadora vocacional, Isidora Granese, para continuar hablando sobre proyecto de vida, crisis vocacional y criterios a la hora de escoger una carrera. Isidora, quisiera preguntarte si existe algún test o estrategia que nos permita ir descubriendo nuestra vocación. Mira, más que un test en sí, yo creo que lo más práctico, como te decía antes, es el tema de, porque me pasa todos los días, que llegan como, necesito este test que me diga mi futuro, o una guía, una receta de cocina, que aparezca todo, pero súper marcado, subrayado. Yo feliz, pero en verdad al final no te estaría haciendo ningún favor, porque yo no te puedo decir lo que tú tienes que estudiar, lo que tienes que hacer, porque de partida te va a entrar por una oreja y te va a salir por la otra, porque no va a venir de ti, no va a ser intrínseco. Pero lo que sí, hay cosas que uno sí se puede, hay dos aspectos fundamentales que uno sí se puede fijar, que es la información interna y la información externa. La información interna tiene que ver con quién eres tú, que tiene que ver con tu personalidad, con el estilo de vida que quieres tener, con el concepto de ti mismo, con tus valores, intereses y aptitudes. Y la información externa tiene que ver con el mundo real, con la parte más social que yo te decía, que tiene que ver con la oferta educativa, el campo laboral, la realidad social, por ejemplo, si quieres estudiar y trabajar al mismo tiempo, cuáles son tus posibilidades sociales y económicas, dónde vas a vivir, cuán lejos te queda o no el lugar donde te interesa estudiar o trabajar. ¿Me entiendes? Como que hay que fijarse en esos dos componentes para tomar una decisión realista y informada. O sea, creo que un test por sí solo no es suficiente. Y el punto de base es conocer estas variables, estos factores, y por supuesto que es trabajo, o sea, eh, el tema de elegir es un temazo, yo encuentro. O sea, la gente que trabaja conmigo, a mí lo que me importa es que aprendan a elegir, porque las decisiones son constantes y nos aparecen a lo largo de toda la vida. Y cuando uno elige algo, por default, deja otras opciones y eso cuesta. Eso igual da susto, da miedo, porque dice, ¿qué pasa si hubiera elegido lo otro? El cómo sí, el condicional. Y eso por supuesto que da mucho miedo. Entonces, también les digo, es normal tener miedo y es normal que va a haber un costo en esta elección. O sea, por algo nos está costando elegir, si no sería facilísimo y haríamos la decisión absolutamente automática. O sea, todo el día estamos tomando decisiones. Sabes que acá pasa mucho, y no sé si en consulta llegan personas con este problema, de que lamentablemente hoy en día todavía existe el estigma, por decirlo de alguna manera, de las carreras técnicas versus las universitarias, de que unos son más Ujú, capaces que otros o unos van a ser más exitosos que otros, cuando ya ha quedado demostrado que las carreras técnicas incluso tienen un mayor campo laboral y incluso las remuneraciones están siendo mucho mejor hoy en día que las de las carreras universitarias. Entonces, ¿en qué debemos fijarnos a la hora de escoger una carrera y de optar? Por ejemplo, si yo sé que tengo más habilidades. Y también pasa, vincularlo también con el alumno que siempre ha sido buen alumno y que los papás tienen las ujú. expectativas por acá arriba y que pasa que el niño no quiere estudiar ingeniería comercial y quiere estudiar técnico en electricidad, por ejemplo. ¿Qué pasa? Claro. Fijarnos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, lo que dices tú, todavía está el estigma, desgraciadamente, cuando en la práctica no es así. Entonces, lo primero que yo invitaría es a informarse, en hablar primero con estudiantes, con egresados de las carreras técnicas, buscar información al respecto, ver el campo laboral, después a qué se dedican las personas que salen de un determinado lugar. Y una vez que yo elijo la carrera, sea donde sea, como imagínate que estamos en un paso superior, ya tomamos la decisión. Yo quiero ser técnico informático, por ejemplo. Entonces, lo más importante es que el enfoque de la universidad o del instituto sea acorde a mi visión de mundo. Porque pasa que cada universidad o cada instituto le da un énfasis particular a la visión del ser humano dependiendo de lo que piense. Entonces a veces pasa que llegan y dicen, oye, yo no creo nada, no tengo estos mismos valores que este mismo lugar. Y eso empieza a producir una dicotomía, una incomodidad. Entonces es clave informarse al respecto. Informarse al respecto. O sea, entonces primero tenemos el tema del prestigio, que a veces todavía se cree que es mejor,
hay que verlo, porque influye mucho el lugar, influye mucho los profesores, hay que fijarse en los aranceles, en las becas, en las mallas curriculares, en la posibilidad de intercambios, de ir a estudiar afuera, el tema de las especializaciones, pero bueno, también ir de a poco, a veces como que es mucha la información y uno puede agotarse con este exceso de... Pero fijarse, yo creo que yo invito principalmente a fijarse como en la línea editorial, así cuando el diario, la revista, el libro tiene una línea editorial, con las universidades y los institutos pasa lo mismo, para que yo pueda sentirme cómodo en el lugar donde estudio. Y ojo también que cuando uno sale del colegio, de la escuela, esta es una primera escalera, el pregrado. O sea, yo no es como antiguamente que esto era la decisión final, no. Yo siempre les digo, este es el primer paso, este es el primer paso en tu proyecto de vida. Y el proyecto de vida es mucho más que elegir solamente que estudiar, es saber que, qué voy a hacer, quiero tener o no tener una familia, quiero o no tener hijos, cómo me relaciono con la gente, tengo ganas de vivir en el país o no, o sea, son muchas preguntas, como que la parte profesional propiamente tal es una parte del proyecto de vida. Y también el pregrado es una escalera, quedarse con eso, y eso también quita bastante la presión. Es verdad, y a veces son decisiones que a los 18 años, por regla general, es muy difícil saber que además de tener que escoger una carrera que de por sí es complejo, hay que pensar en todo lo que viene detrás, como tú decías, la universidad, el prestigio, también los años de acreditación, que es súper importante porque hay muchos Mm, que no logran, y lo hemos visto a lo largo de los años, no han logrado terminar su carrera en la sí, universidad porque estas quiebran o porque, no sé, pasan mil cosas, lo mismo en la Universidad del Pacífico, Universidad Arcis, varias, por nombrar algunas. sí, Y también sí. lo que tú decías, porque a mí en lo personal me pasó que yo entré a estudiar en la universidad en la que quedé, esa es la verdad. O sea, no tenía mucho donde escoger y mi universidad tenía un enfoque mucho más comercial, más en mi carrera es derecho, como lo dije, y eran, o sea, el abogado tipo de la Universidad de Fisterra es un abogado que va a trabajar en una oficina o que va a hacer, se va a dedicar al área concursal, tributario, económico, qué sé yo, y eso no era lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba mucho más social y eso está en otras universidades, como por ejemplo el Alberto Hurtado. Pero claro, eso yo nunca lo supe hasta que llegué a la universidad, me encontré ahí con la malla, porque uno dice, ya, voy a estudiar, qué sé yo, contabilidad y debe ser lo mismo en todos lados. Y hay que partir desde la base de que eso no es así y que va a depender Mm, netamente de la universidad y del enfoque que tenga. Que nadie totalmente de acuerdo, sí, toca ese punto y es muy, muy importante. Y así es. a raíz de lo mismo, una vez entra a la universidad, entra al instituto o donde sea que uno esté, ya sea, no sé, un curso de cocina, y se da cuenta que no era lo que uno esperaba. Y comienzan las crisis vocacionales, ¿o no? Sí, sí. Comienzan así, pero con todo. Uno trata de hacer, y lo digo porque yo lo vi por experiencia propia. Yo entré primero a Derecho, igual que tú. Estuve un año en Derecho y ahí me cambié a Psicología. Y lo pasé pésimo, estaba desmotivada, no me quería levantar en la mañana, no me concentraba en las clases, estaba chata, de mal humor, irritable. Y llega un momento en que uno no puede hacerse la loca, como que hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo como que es tan fuerte el tema de la crisis que empieza a ser una crisis a nivel existencial. Es una crisis de identidad que te produce un malestar significativo tan grande, una incomodidad, que uno necesita hacer algo al respecto. O sea, si ya la estás sufriendo y la estás viviendo, es por algo. Entonces, esto es un malestar que se vive, uno dice, ¿cómo lo detecta? Lo detecto físicamente, psicológicamente, afectivamente. Uno empieza o a salir mucho o a salir demasiado poco con los amigos, como que la conducta también cambia. Uno deja de fluir como con la persona que siempre ha sido. Entonces, ahí lo mejor es parar, parar primero, qué está pasando y ¿con qué cuento? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Cómo puedo cambiar esta situación? Y en ese caso, empezar a abordar las temáticas y ver realmente eh, qué hacer. O sea, abordar un cambio, de todas maneras. Y
y creo que lo más fuerte en ese momento es lidiar con los sentimientos de fracaso. Yo creo que el tema del fracaso y el miedo a fracasar nuevamente, porque uno dice, ya, bueno, primera vez que me pasa, me cambio por dentro, o doy la PTU ahora este año de nuevo, ahí veré, listo, pero empieza nuevo. ¿Y qué pasa si me equivoco de nuevo? ¿Qué pasa si de nuevo fracaso? Entonces, reformular el significado de lo que significa fracaso. ¿Es más fracaso cambiarse de carrera o es más fracaso seguir en algo que lo estoy pasando pésimo, que no me gusta, que no me, el típico La mujer, el hombre gris de Michael Ende, de Mumo, es un libro que yo pongo demasiado de ejemplo, que viven como estos hombres robots haciendo todos los días lo mismo. Obvio que a veces no se puede, y hay momentos en que uno necesita, el tema económico no se puede dejar de lado, pero si tienes la oportunidad de hacer un proceso reflexivo y de cuestionarte quién eres y el para qué de las cosas y buscarle un sentido a lo que quieres hacer, si tienes la oportunidad, de todas maneras aprovéchalo. O sea, no es un fracaso, al revés, velo como una oportunidad. Yo siempre trato de decirle eso a las personas que trabajan conmigo y claro, nada te garantiza de que no te vayas a equivocar de nuevo. Pero al final tú tienes que ver qué es mejor, quedarte donde estás o arriesgarte, tirarte a la piscina y ver la posibilidad de un fracaso. Y además que es diferente, porque cuando uno entra a los 17 años, por lo general es mucho más impulsivo en sus decisiones. Y uno es porque se mete porque es la carrera de moda, o porque todos lo hacen, o porque mi papá me dijeron, pero el proceso reflexivo, y esto en verdad es un tema también que pasa mucho en los colegios y en la escuela, es el acompañamiento es casi nulo. En cambio ahora uno ya es más maduro, más madura, tiene más experiencia, tiene más calle, se conoce mejor. Entonces las probabilidades ahora de sí ir por el camino que a uno le hace sentido son mucho más altas también. Agradecemos a Isidora sus orientaciones y reflexiones en un tema tan relevante para el futuro de los adolescentes. Los dejamos invitados para la tercera parte de este programa, en que seguiremos conversando sobre la elección de la carrera, el sentido de la decisión y el estrés que causa muchas veces a los estudiantes y sus familias.